Vamos a orar por él. Padre, damos gracias por la vida de Eli, Señor, por su deseo de querer servir, Señor, por traerlo desde tan lejos, Señor, para invertir en todos, en todo el ministerio de Cajabamba, en toda la ciudad de Cajabamba, Señor. Ellos brillan con tu luz, Señor, y lo único que quieren es agradarte, Señor, y servir en todas las áreas que tú pongas en su camino, Señor. Te pedimos que lo bendigas, Señor, que lo unjas con tu poder, Señor, que cuando Él hable seas tú hablando a través de Él, Señor, y traduciendo a través de Eileen también, que va a estar traduciendo, Señor. Así que oramos agradecidos por ese tiempo. Quita cualquier distracción, Señor, para concentrarnos en escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. First of all, I would like to thank all the fathers in this room for all that you do. Primero que nada, quiero dar gracias a todos los padres en este lugar por todo lo que hacen. I'm not a father, but I am a son. No soy un padre todavía, pero sí soy hijo. I'm extremely grateful for my father and the role that father played within the family. Y estoy muy agradecido con Dios por los padres y su rol en las familias. Y por mi padre. So, thank you. Gracias. But most of all, I want to thank the father of all fathers. Pero antes que todo, también quiero darle gracias a Dios, el Padre de todos padres. Because we could spend the day thinking about ourselves and our earthly fathers. Porque podemos pasar un día pensando en nosotros mismos y en nuestros propios padres de esta tierra. And yes, we want to celebrate you. But above all, let's celebrate our Heavenly Father today. Pero, y obviamente queremos celebrar a los padres terrenales, pero ante todo queremos celebrar a nuestro Dios Padre. Amén. Okay, so today we will be in Ephesians 5 and 6, taking a couple pieces from there, and then we will also be in Revelation 2 and 3. Entonces, para los que apuntan, vamos a estar en Efesios 5, capítulo 5 y capítulo 6, y también Apocalipsis 2. It's really neat how this worked out because I wasn't planning on having a crazy correlation between the two books in the Bible. Y fue algo chévere que sucedió durante la semana porque yo no estuve planeando tener esos dos libros de la Biblia juntos. But both places we'll be in today pertain to the Church of Ephesus. Pero los dos pasajes bíblicos, tanto en Efesios como en Apocalipsis, hablan de la iglesia en Éfeso. In Ephesians we'll get the point of view of Paul. Y en Efesios vamos a ver el punto de vista de Pablo. And then in Revelation we will get the words of Jesus. Y en Apocalipsis escucharemos las palabras del mismísimo Jesús. Let's pray. Entonces vamos a orar. Lord, thank you for the opportunity to teach your word, Lord. Gracias, Dios, por la oportunidad que tengo de compartir tu palabra. God, I pray that today, this morning, my words they would not be heard, but Lord, I pray that you would speak through me. Y Dios, en esta mañana oro para que mis palabras no se escuchen en este tiempo, sino que tus palabras sean resaltadas. Lord, I thank you for the truths you revealed to me through these pieces of scripture. Gracias, Dios, por las verdades que me revelaste a través de estos pasajes. I pray that the hearts of the church would be soft, vulnerable, honest, Lord. Y pido por los corazones que están en este lugar que sean honestos, que sean corazones dispuestos para aprender, vulnerables y transparentes. Lord, at the end of the day, I pray that your Holy Spirit would come. Y Señor, al final de todo esto, lo único que pido es que tu Espíritu Santo esté aquí And fill this room. y llene este lugar. Okay. En el nombre de Jesús. Amén. All right. We're going to be in Ephesians 5, like I said, start off. Entonces comenzamos en Efesios 5. And we're going to hop around, take a couple verses, and then we're not going verse by verse. Y vamos a agarrar versículos, no vamos a ir versículo por versículo esta vez. But as fathers in this room, Y como padres que hay en este lugar, I want you to pay attention. estoy hablándole a ustedes esta mañana. There is so much truth and motivation that the Lord gives us in this piece of scripture. Hay mucha motivación, inspiración que Dios nos da en estas escrituras. Everything that will be said can be relatable to everyone, but
Todo lo que vamos a compartir, sí, es relevante para todos, hombres y mujeres en este lugar. There are some things that I want the fathers to hear, especially. Pero quiero hacer hincapié en los padres. So let's start in verse 1. It says, Therefore, Comenzamos en el versículo 1. be imitators of God as dear children. Dice, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Now we're going to be going pretty fast through this, so buckle up. Presten atención que vamos a volar. But fathers, I don't think it's insignificant that the first thing that Paul says in Ephesians 5 is to be imitators of the Heavenly Father. Y yo no creo que haya una coincidencia aquí con lo que dice Pablo, cuando él dice que seamos imitadores del Dios Padre, especialmente porque está hablando a los hombres. There's a heavy weight with that. Y hay un peso, hay una responsabilidad grande con esa frase. As fathers, we can think about how our Heavenly Father has treated us. Y como padres, que son muchos, podemos pensar en cómo Dios Padre nos ha tratado. The grace He's showed us, Esa gracia que nos ha mostrado, the clarity He's given us, esa claridad en liderazgo que nos ha dado, the justice, la justicia. all these things we are called to be imitators of. Todas estas cosas Dios nos manda a imitar. Briefly, I want to go over verse 2 as well. Y siguiendo con versículo 2, It says, And walk in love as Christ also has loved us and given himself to us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. This doesn't just apply to fathers. Y esto no solo aplica a los hombres. I do think this is special for any husband in this room. También esto es muy importante para los esposos en este cuarto. For we are called to be like Christ, as the bride is like the church. Porque Dios nos llama a ser como Cristo fue con su iglesia, con su novia. And Paul is clear here to walk in love, Y Pablo nos aclara, es muy directo, que tenemos que caminar en amor, to sacrifice. sacrificar. So, those are the two pieces we're going to begin with for fathers and husbands, to be imitators of God and to love like Entonces, Christ. los dos primeros puntos, tanto para padres como esposos, es que tenemos que ser como Cristo y como Dios, que sacrificó todo por su iglesia. And fathers, I want to ask you, how much are you sacrificing? Y padres, les quiero preguntar, ¿cuánto están sacrificando en su vida? For your household? Por tu hogar. We'll skip ahead to verse 11. Y seguimos con versículo 11. It says, And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. We all have things that our flesh desires. Todos tenemos cosas que nuestra carne desea. Since it is Father's Day, I'm going to speak to the men for this. Y como es Día del Padre, sigo hablando a los hombres. As men, we naturally gravitate towards women. Como hombres, nuestra carne se atrae hacia las mujeres. But Ephesians 5:11 makes it very clear. Pero Efesios 5:11 nos aclara muy bien We should have no fellowship with the unfruitful works of darkness. que no debemos de tener ninguna comunión, ninguna cercanía con lo que es de la oscuridad. Pertaining to women, this could be lust in your mind, entertaining the disgusting thoughts of your flesh. Y para nosotros, los hombres, esto puede tratarse mucho y casi siempre con lo que es las mujeres, la lujuria, nuestros ojos, lo que vemos. Lusting with your eyes as women walk by or pop up on your phone. Cosas que vemos en nuestros celulares, mujeres que pasan en la calle. Men, do not allow these things to destroy your household. Hombres, no dejemos que estas cosas destruyan nuestros hogares, They will. porque sí lo harán. You might ask yourself, Y de repente te estás preguntando, how do I stay clear from these things ¿cómo puedo librarme de estas cosas? when I can't help it at moments?
cuando no puedo aguantarme a veces. Paul makes it very clear. Pablo nos dice muy claramente en su palabra, He says, but rather expose them. dice, expónelos, denúncialos, dice en nuestra versión. It says in verse 13, but all things that are exposed are made manifest by the light. Pero todo lo que la luz pone al descubrimiento se hace visible, versículo 13. For whatever makes manifest is light. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible, versículo 14. Take advantage of brotherhood, men. Hombres, los animo a que se unan a los otros hombres de aquí de esta iglesia. Bring your crooked thoughts and desires to light. Lleva tus deseos y tus pasiones que no son de Dios a la luz para que Él las haga visible. Live accountable lives. Y vivamos vidas que otros nos pueden mantener responsables, nos pueden ayudar. If you don't have brotherhood as a father, it is essential. Si no tienes esta comunión con otros hombres, búscala porque es esencial. We'll skip ahead to chapter 6, verses 10 through 17, Ahora vamos a leer en versículos 10 al 17 en el capítulo 6. where Paul makes it clear that it is also essential to have the whole armor of God on. Y aquí vemos que Dios, a través de Pablo, nos dice lo esencial que es usar la armadura de Dios. It says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand, stand therefore, having girded your waist with the truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked ones, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Versículo 10 al 17. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. I don't think it's insignificant that Paul says to put on the whole armor of God. Yo no veo nada insignificante de parte de Pablo que nos dice, pon toda la armadura, ponte toda la armadura. And if we're being honest with ourselves, Y si somos sinceros con uno mismo, there are times in our life when we have some of the armor on and some not. hay muchas veces en nuestras vidas que tenemos un poco de armadura puesta y un poco no puesta. But it is essential that we are girded with the truth. We are drowning ourselves in the truth of God's Word. Es esencial que nos vistamos de toda la palabra de Dios, de toda la armadura, que estemos totalmente cubiertos de pies a cabeza. We need to be walking in righteousness. Y necesitamos estar caminando, andando en la justicia de Dios, en la verdad de Dios. Meditating on the gospel and the peace of the gospel. Y meditando en la paz del Evangelio. We need to have our shields of faith up, being bold in everything we do, everywhere we are. Y necesitamos levantar esos escudos y ser audaces en obedecer a Dios. We need to have the helmet of salvation on. Y necesitamos ponernos ese casco de la salvación. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Y usar la espada, que es la palabra de Dios. Father, this is the weapon you should be yielding
Padres, la arma que debes estar usando tiene que ser la palabra de Dios. To protect your household Para proteger tu hogar from the attacks of the enemy, de todos esos ataques del enemigo. the manipulation of your flesh. También proteger de esa manipulación de la carne. This is not an option. The Word of God is not an option. La palabra de Dios no puede ser una opción. You must be in this. Tiene que ser un hecho, tiene que ser obligación propia de que estás aquí adentro en la palabra de Dios. Fathers, you must be aware of the measures that the enemy will go to in order to destroy your family. Padres, tienen que estar atentos a las medidas que usa el enemigo para destruir su familia. He knows the weaknesses of your flesh, Él sabe las debilidades que puedas tener and he will target those things. y justo a esas va a poner su mirada y va a atacar. This is why you must put on the whole armor of God. Y por eso es tan importante vestirnos completamente con la armadura de Dios. As fathers and husbands, you must also understand the weight that you hold. Y como padres, como esposos, quiero que se den cuenta de ese peso, de esa responsabilidad que tienen en sus manos. Like I have said, you are the leader of the household. Ustedes son los líderes de su hogar. You cannot afford to be unwise. No puedes tomar el riesgo de actuar sin sabiduría. You must understand what the will of God is for you Y your family, necesitas buscar la voluntad de Dios para ti y tu familia. and where you should lead them. Porque de eso vas a saber a dónde guiarlos. In order to know the Lord's will, you cannot be filled with the things of this world. Y para conocer la voluntad de Dios, pues nos tenemos que vaciar de las cosas de este mundo. But you need to be filled with the Spirit, as it says in verse 16. Y llenarnos del Espíritu Santo, como dice en el versículo 18 de Efesios 6. In chapter 6, verse 4, there's clear instruction to the Father. Y regresando a versículo 4 del capítulo 6, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. This is a weight. Aquí vemos un gran mandato. Our Heavenly Father gives you the responsibility of training His children in the instruction of the Lord, as the NIV puts it. Y aquí te da la responsabilidad Dios de entrenar a sus hijos. What is the example you're setting for your family? ¿Cuál es el ejemplo que estás dejando a tu familia? Is your own life provoking your children more towards wrath or the Lord? Tu vida, tu ejemplo, tus palabras, tu enojo, tu frustración o no, de repente, ¿está provocando a tus hijos a acercarse más a Dios o a alejarse de Dios? I think it is also easy as fathers to fall into the lies of the enemy that you do so much for the family for nothing in return. Y el enemigo le gusta meter una mentira muy grave a los hombres, ¿no? Ay, yo hago mucho, demasiado por mi familia y nadie me respeta, nadie me quiere, nadie me celebra. Ya, papi, yo te celebro. You view fatherhood as a burden. Y vemos que ser padre, esa responsabilidad de ser padre, lo ves como una carga en vez de una bendición. But no, it is a blessing. Es una bendición. As fathers, you should be thanking the Lord daily for the gift that children are, as said in chapter 5, verse 20. Y como padres, tenemos que estar dándole gracias a Dios por el regalo que son los hijos. Porque eso es una gran responsabilidad que Dios te ha encomendado a ti, porque te ama. There's a famous pastor named Bodhi Bakken. Hay un pastor famoso He passed away this past year, y acaba de fallecer. but he had a really funny way of explaining how children are blessings. Y siempre compartía su punto de vista medio chistosa de su opinión acerca de cómo los niños son una bendición. He referred and compared children to a bonus check. Y comparó, porque falleció, comparó a los niños con un cheque extra, un bono que te da, ¿no? Cuando tú trabajas para una empresa, siempre como que al final del año te da un bono. Bueno, para él, los niños son ese bono. And you might be thinking that they have nothing in common. O sea, tú pensarás, ¿cómo? No tiene nada en común. A check doesn't cost Check. you money. Un cheque viene, o sea, viene con dinero,
Y los niños cuestan, o sea, no entiendo, no veo la conexión. But that wasn't Bodhi Bakum's point. Pero a eso no se refería este pastor. His point was, if you can view that as a blessing, Si tú, su punto de vista era, si tú puedes ver a eso como una bendición, why don't you view your children as blessings? ¿por qué no ves a tus hijos como esa bendición? Sit with that, because stepping into marriage, I've had to check my heart on that multiple times. Y quiero que ustedes mediten en eso porque yo, Eli, ahorita me caso y estoy pensando mucho en esa frase también porque tampoco sé si quiero hijos o no. I want to end the summary of Ephesians 5 and 6 with what I believe is one of the most important parts. Y quiero terminar o concluir esta porción, no la prédica, esta porción de Efesios 5 y 6 con esto. As men, as fathers, yes, you are the leader of your household. Como hombres, como esposos, como padres, son los líderes de sus hogares. But who is the leader of your heart? Pero ¿quién lidera tu corazón? Just as much as your family should be obedient to you, Como tu familia, tu esposa se somete a ti, you should be obedient to the Lord. tú también te tienes que someter y obedecer a Dios. You must be a bondservant of Christ. Y tú tienes que volverte un siervo humilde de Cristo. Take a look at verses 5 through 7. Miren los versículos 5 al 6. 6, yeah. 6, de capítulo 6. Bondservants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling and sincerity of heart, as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as the Lord, not to men. As to what? 5 al 7 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando les estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena manera, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. I want you to check your heart on this. Y quiero que chequeen su corazón. Who is on the throne of your heart? ¿Quién está en el trono de tu corazón? Is it you? ¿Estás tú? Is it your work? ¿O está tu chamba? Is it man's approval? ¿La aprobación de las personas? None of these things should be on the throne of your heart. Ninguna de estas cosas deben de estar en el trono de tu corazón. As we transition to Revelation 2, Jesus will give clear instruction as to the church of Ephesus when they had left their first love. Y cuando ahorita vamos a empezar a leer Apocalipsis 2 y ahí podemos ver cómo Éfeso dejó su primer amor y Jesús los exhorta. The church of Ephesus had replaced who was on the throne of the heart. Y la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 termina reemplazando a Jesús y lo reemplazan de ser su primer amor a ser cualquier cosa. Let's read starting verse 1. Ve, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. No, I can just verse 1. Yeah. To the angel of the church of Ephesus, write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Yeah, just the first. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. The first thing we see is that this is written to the angels of the church of Ephesus. Entonces lo primero que vemos es que esto fue escrito a los ángeles de Éfeso. So the same church we just talked about in Ephesians, we're discussing in Revelation 2. Mejor dicho, a la iglesia de Éfeso. It can be seen through multiple records in the Bible that the church of Ephesus was filled with believers of great faith. Y hay mucha evidencia de que Éfeso estaba lleno de gente con mucha fe en Cristo. It is key to keep this in mind as we continue reading. Es clave que tengamos esto en cuenta cuando continuamos leyendo este pasaje. On the back half of verse 1, there's an essential part that adds all the more to the words that are said in this piece of scripture. And it says, these things says he who holds the 7 stars in his right hand,
who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Y nos vamos a concentrar en esta parte que dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. So we know now that these are the words of Jesus. Y podemos concluir que estas palabras que vamos a continuar leyendo son de Jesús. We're about to read the words from the mouth of Jesus. Ahorita vamos a leer las palabras que salieron de la boca de Jesús. We will pick up in verse 2. Y en versículo 2, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say that they are apostles and are not. And have found them liars. And you have persevered, have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. versículos 2 y 3 dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Jesus makes it very clear that he knows the details of the church of Ephesus. Y Jesús lo hace muy claro de que Él entiende lo que están pasando las personas, los ciudadanos de Éfeso. I believe Jesus is giving the church some praise here. Y aquí vemos que anima a la gente de Éfeso. He has seen the work that they've done for the kingdom of God. Él ha visto ese trabajo, esa labor que han hecho para Dios. And he tells them at the end of verse 3 that he sees their labors. Y en el versículo 3 dice que Él ha visto su sufrimiento y que no se han desanimado. Don't get this mistaken for the same thing as works, for Jesus makes it very clear that these two things are very different. Ahora, quiero aclarar que aquí Jesús no está diciendo que tenemos que trabajar para la salvación. Muy diferente, está hablando de las obras, o sea, de los actos de fe y obediencia que han tenido y han mostrado la gente de Jesús. No, in fact, the Greek word for labor is seen as equivalent to a beating. Y la palabra griega que significa obra se conecta con la palabra dar duro, dar una paliza. The past 6 months, Y estos últimos 6 meses, for a source of income and work, para yo tener trabajo e ingreso, I've worked in the construction for the first time ever. yo he trabajado en lo que es construcción. Primera vez en mi vida trabajando en construcción. Funny enough, my title was actually a laborer. Y mi título se llamaba obrador, ¿no? Obrero. I've had many jobs, Y he tenido muchos trabajos en mi vida, but when the Greek says that laboring is taking a beating, it's not wrong. y cuando el griego, la frase en griego de obrero, como dice, es recibir una paliza, o dar una paliza, en este caso recibir una paliza, es cierto, porque así me siento trabajando en construcción, que me han dado una paliza. I mean, the amount of blisters, cuts, and bruises I would have after a work day. Y después de un día de chamba, escuché que regresaba con mis manos llenas de ampollas, cortes, hinchadas. So, I want to ask you, Y entonces yo les quiero preguntar a ustedes, and I want you to ask yourself, y quiero que ustedes mismos se pregunten, have you been laboring for the sake of the name of Jesus? ¿tú has estado obrando por el nombre de Cristo? Have you been taking a beating for Jesus' sake? ¿Y has estado recibiendo esa paliza espiritual a causa de Cristo? Have you lost friends because of how bold your faith is? ¿Has perdido amistades porque has decidido obedecer a Dios y ser audaz y ser firme en tus convicciones? Have you been treated differently because your faith is loud? ¿Te han empezado a tratar diferente porque fuiste obediente a la voz de Dios? And if not, check your heart on this as well. Si no te está sucediendo, entonces pregúntate por qué. ¿Estás viviendo para Cristo? ¿Estás obrando para Cristo? And don't miss what Jesus says at the end. Y no te pierdas lo que Jesús dice al final. He said they did not become weary. Dijo, sin desanimarte. O sea, los cristianos de Éfeso no se desanimaron. And I know this can be hard, Y yo sé que esto no es fácil. but laboring for the Lord should not be a seasonal thing. Pero obrando para Dios no debe ser algo temporal o ocasional.
Yes, there's time for rest, but our prayer is that laboring for the Lord would be a testimony to all of our lives. Y sí, hay momentos donde podemos descansar, pero yo oro para que podamos siempre estar obrando y estando en los negocios de Dios. Like I said, check your heart, and if you can't answer yes to any of these questions, Y como dije, ¿no? Quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos. Y si no pueden contestar o no tienen respuesta, entonces pregúntate por qué estás obrando para Dios. meet with the Lord and ask Him where your heart is. Y pregúntale a Dios, ¿dónde está mi corazón? ¿Quiero servirte? ¿Quiero vivir para ti o no? Jesus shows us in verses 2 and 3 that He knows the details of our life. En versículos 2 y 3 podemos ver muy directo, muy claro, que Jesús conoce cada aspecto de nuestras vidas. So ask Him to search you and know you and reveal the things that you're blind to. Y pregúntale, pídele que revele lo que hay en tu corazón, que escudriñe lo que hay en ti y te muestre tus motivos y tus intenciones y lo que realmente hay dentro de ti. And I haven't just been asking you to check your heart for no reason. O sea, yo no les pido que chequeen sus corazones por las puras albercas, como decimos los peruanos. This verse we're about to read, verse 4, is the whole reason the Lord, I believe, led me to this passage. Y versículo 4 que vamos a leer es la razón por la cual yo creo que Dios me mandó a este pasaje y por lo cual yo les estoy pidiendo que chequeen sus corazones. And remember, Jesus just gave the church of Ephesus praise. Y acuérdense, acaba Jesús de decirles todas las cosas buenas, los acaba de halagar a la iglesia de Éfeso. We know they're believers of great faith. Sabemos que son creyentes de mucha fe, But read with me in verse pero 4. leamos juntos. It says, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love." Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. We see the product of leaving your first love in Ephesians 5. Y acá podemos ver el producto, el fruto, cuando tú dejas tu primer amor. You grow numb to the Spirit, Empiezas a adormecerte a los impulsos del Espíritu Santo insensitive. y ya no eres tan sensible. You begin to drift from brotherhood. Ya no estás reuniéndote con tus hermanos y hermanas en Cristo. And finally, you entertain and indulge in unfruitful works of darkness. Y por último, terminas disfrutando y metiéndote de lleno a lo que es el pecado. Once again, we must check our heart. Y una vez más les digo, tenemos que chequear nuestros corazones, porque podemos rápidamente endurecernos y necesitamos estar prestando atención. Especially you fathers in this room. Especialmente ustedes padres en este lugar, Because you cannot afford drifting so far that you lead your family away from what the Lord has in store for you. porque no pueden arriesgar que toda su familia se aleje y se enfríe de Dios. Proverbs 14:14 Proverbios 14:14 says, "The backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above." Proverbios 14:14 dice, 14:14 dice, perdón, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia, el hombre bueno el premio de sus acciones. Fathers, you must be aware when you begin to backslide. Padres, tenemos que darnos cuenta cuando empezamos a retroceder en nuestra fe. For Proverbs 14:14 makes it very clear that when we begin to backslide, we are filled with our own ways. Y Proverbios 14:14 nos advierte y lo hace muy claro y muy directo que cuando empezamos a retroceder y alejarnos de Dios, empezamos a llenarnos ¿con qué? Con nuestra carne, con nuestro deseo. The same ways that are broken and deceitful, Y esas mismas formas y costumbres son engañosas. the ways that cause us to think selfishly, Y esas son las maneras o las formas que nos hacen pensar egoístamente. but fathers, I pray that you would be on the flip side of Proverbs 14:14 and be good men. Pero yo oro, hombres, padres, esposos, aquí, oro para que ustedes sean el otro lado de Proverbios 14:14, que sean buenos hombres. I pray that you would be satisfied from above. Y oro para que ustedes estén contentos con las cosas que Dios les da. I pray that you would be fathers that are filled with the ways of the Lord rather than their own. Y sean padres llenos de
de las palabras y las verdades de Dios y sean guiados por esas mismas palabras. I find the next thing Jesus says in verse 5 a key factor in avoiding backslide. Y en versículo 5 podemos ver cómo podemos resistir ese endurecimiento. No me salió la palabra. Perdón. Despierten, ayúdenme, ¿ya? Ya están aquí durmiendo algunos, ¿ya? Despierten. ¿Ah? Endurecimiento. Gracias. Mi falla es para que todos se despierten. I just said that I couldn't get a word out. But it says, remember therefore where you have fallen. Y versículo 5 dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Now remember, these are the words of Jesus, the only man who's walked this earth sinless. Jesús dijo estas palabras, el único hombre que caminó esta tierra perfecto. And he's telling us to avoid leaving our first love. Y nos está retando, nos está exhortando que no dejemos nuestro primer amor. Jesus says, remember where you have fallen. Be aware of your tendencies and know the patterns of your flesh. Y Jesús dice, recuerda de dónde has caído. Mejor dicho, date cuenta cuáles son tus tendencias, cuáles son tus debilidades y evítalas, corre de ellas, huye. I want you to be honest with yourself. Quiero que seas honesto contigo mismo. If there's a place, a person, or a time that causes you to fall into sin, Jesus makes it very clear that you should leave this. And remember this. Y Jesús, yo quiero que ustedes sean honestos con ustedes mismos. Si hay una persona, si hay una hora en particular, o si hay un lugar específico que te hace caer, que te hace alejar de Dios, corre, huye. A ver, digan conmigo, huye. A ver, una vez más, huye. Ok. I need to wake up. In fact, he says to repent. Y él dice que dice, arrepiéntate, arrepiéntate. Oh, no, aquí dice, el mío dice arrepiéntate. A ver. Aquí dice, estoy leyendo. As some of you might know, No puede, el pastor no puede sentarse a escuchar una prédica. He's charging himself. as some of you might know, repenting is not just leaving your sin, but it is turning and running from it. Y como muchos saben, la palabra arrepiéntate no solo arrepentirse, no solo significa ver el pecado y decirle no, sino significa correr de ello al otro lado, huir, ¿sí? Alejarte completamente de ese pecado. Jesus is telling the church of Ephesus to run from the things that cause them to fall. Y por eso Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que se corran del pecado, que huyan. Better yet, let this be a testimony as to why we should bring our failures to light. Y que esto sea un testimonio para todos nosotros que es muy necesario, es muy útil llevar a Dios y llevar a la luz nuestros fracasos y nuestras caídas en pecado. As humans, it is easy to be forgetful and forget the patterns where we have fallen. Y como seres humanos es muy fácil para nosotros olvidar los patrones que tenemos, ¿no? Esas tendencias, esas debilidades que, ay, siempre termino haciendo esto. Es muy fácil para nosotros olvidar eso. This is why the Lord gives us brothers and sisters in Christ to remind us when they see this repeated. Y por eso es tan importante tener nuestra familia en Cristo, porque nos podemos animar, recordar y advertir. Once again, live accountable lives. Y vivir vidas que otros pueden ayudarnos a ser más como Cristo. We'll continue in Revelation. Y continuamos en Apocalipsis 2. When it says repent and do the first works. Y en Apocalipsis 2:5, más abajito dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. When Jesus is saying to do the first works, he is saying to do the things you did when you first fell in love with the Lord. Y cuando está hablando aquí de practicar las obras que hacías al principio, se refiere Jesús a que volvamos a hacer las cosas que hacíamos cuando recién empezamos a caminar con Dios. Empezamos a venir a la iglesia con pasión, leíamos nuestras Biblias con ansias, esas cosas. I want you to think back to that time. Quiero que recuerden esos tiempos. Were you more eager to hear from the Lord? ¿Estabas más atento a escuchar la voz de Dios? Were you telling more people about Jesus? ¿Estabas compartiendo tu fe con más personas? Did you spend more time in prayer? ¿Pasabas más tiempo orando?
These things are not just things for new believers. Esto no es algo que solo los nuevos creyentes tienen que empezar a hacer. No, these are things that we should be dwelling in as believers. Estos son cosas que necesitamos permanecer en mientras somos cristianos. Do not allow Satan to let you grow dissatisfied with these things. No dejes que Satanás te ponga desgano y descontentamiento en tu corazón con estas cosas. Fathers, I want you to set the example of the household. Y yo oro, padres, que ustedes hagan y mantengan el ejemplo en la casa. If you are not putting these things into practice, if you are not meeting with the Lord early in the morning, Si tú no estás practicando estas cosas, si tú no te estás despertando temprano para pasar tiempo con Dios, what makes you think that your wives and children will? ¿qué puedes esperar de tus hijos y tu esposa? Let's continue. Continuamos. It says, or else I will come to you quickly and remove your lampstand Y from its dice, place. si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. We see here that Jesus is giving a warning. Y aquí podemos ver que Jesús nos está advirtiendo. This should immediately be a red flag as believers. Y para nosotros debe ser una bandera roja como creyentes. So pay attention. Entonces, presten atención. ¿Están despiertos? A ver, él ha dicho, presten atención, yo no. Entonces, todos los que están durmiendo, cachetense un poco y despierten, ¿ya? Gracias. Here's the warning. Jesus warns the church if they do not repent from leaving their first love, He will remove their lampstands. Entonces, aquí está la advertencia. Jesús dice, si ustedes no cambian su forma de vivir y regresan a su primer amor, les quitaré el candelabro. Now what does that mean? ¿Qué significa el candelabro? This means Jesus will remove the light in His presence. Esto significa que Jesús quitará su presencia, quitará la luz, porque candelabro es luz, quitará su luz de la presencia de esa iglesia. This doesn't mean Jesus won't have grace, Eso no quiere decir que Cristo no va a tener gracia, but if we do not repent and run back to our first love, we cannot expect to experience the presence of Jesus. pero tenemos que entender que si no vamos a arrepentirnos y regresar a nuestro primer amor, ¿cómo podemos esperar disfrutar de la presencia de Jesús? And praise God for His grace, Y gracias a Dios tenemos su gracia, because Jesus says at the end, all we have to do to enter back into His presence is repent. porque Jesús al final de este pasaje dice, lo único que necesitamos hacer para volver a Él es arrepentirnos, nada más. Fathers, my prayer for you is that you would be men who are quick to repent. Mi oración también para ustedes, padres, esposos, es que sean rápidos en arrepentirse. Not men who get stuck in their pride No hombres que se mantienen en su orgullo and can't own up to their failures. y no pueden hacerse responsables de sus errores y fracasos. Do not allow the enemy to keep you in a place where your lampstand is removed. No dejes que el enemigo te mantenga en un lugar donde al final Jesús va a tener que quitarte el candelabro. Let's continue in verse 6. Y continuamos en versículo 6, dice, It says, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. The Nicolaitan, or group of people who were charged with withholding the error of Bala, casting the stumbling block before the church of God. versículo 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y este grupo de personas eran las personas que mantenían los errores de Bela y eran costumbres y tradiciones de esta persona, como te digo, de Bela. Y, no, dice Bela. Oh. Está malogrado en su papel y él mismo lo ha dicho. Ya. Entonces es las costumbres de Baal, dices tú, ¿no? Y entonces estaban confundiendo a la iglesia de Éfeso y a muchas iglesias, sus tradiciones. Jesus compliments the church of Ephesus by telling them that they hate these things which the Nicolaitans were doing. Y Jesús los halaga, los levanta, los anima a la iglesia de Éfeso porque sí, están aborreciendo, están llamando la atención a esta gente, los Nicolaitas. They were, like I said, eating the things that they were supposed to be sacrificing. Y en vez de
sacrificar ciertos objetos, o bueno, en este caso ciertas carnes y esas cosas, los comían los sacrificios. Although you might not be making sacrifices and eating them, Claro que nosotros aquí no estamos haciendo sacrificios y comiéndolos. there are things that the Lord has called us to sacrifice. Hay cosas que Dios nos está mandando a sacrificar. And my question to you is, are you indulging in the things that you're supposed to be sacrificing? Y mi pregunta para nosotros es, ¿estamos consumiendo esos sacrificios en vez de entregándolos a Dios? Do you despise your sin? ¿Estás frustrado, estás enojado con tu propio pecado? Psalm 52:3 says, Salmo 52:3 dice, you love evil more than good. No. Lying rather than speaking righteousness. Sorry. Salmo 52:3, ¿no? 52:3. Más que el bien, amas la maldad. Más que la verdad, amas la mentira. I confess that my flesh does love evil more than good. Yo no te voy a mentir, mi carne ama más la maldad que las cosas de Dios. My flesh chooses to lie rather than speak righteousness. Mi carne siempre escoge mentir antes de decir la verdad. This is a clear sign that you have not, or that you have left your first love. Y esas decisiones que tomamos de obedecer más nuestra carne que las cosas de Dios muestran que hemos abandonado nuestro primer amor. This is a sign that you have been on the throne of your heart. Y esto es otra demostración que en vez de Dios en el trono de tu corazón estás tú. If you are serving your own flesh through your thoughts and actions, Sirviendo a nuestra carne a través de nuestros deseos y pasiones, es como mostramos que estamos en la carne, que estamos en el trono de nuestro corazón. Vamos a estar en Job 1:8. it says, Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on this earth, a blameless and upright man who fears God and shuns evil. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. When God told Satan to tempt Job, he told him that there is no man like him, blameless and shuns evil. Cuando Dios le dijo a Satanás sobre Job, le dijo que no había nadie como Job, intachable y que honraba a Dios. And if we're being honest, we are nothing like Job. Y si somos sinceros, no tenemos nada parecido a Job. We do not shun evil. Y muchas veces no rechazamos a la maldad. Le decimos, ven. But my prayer is that the Lord would make us more like Jesus and help us to shun evil, fear the Lord, and seek Him for guidance. Y mi oración es que seamos más como Jesús y sí, seamos considerados intachables, que buscamos la verdad, que tememos a Dios. Ask the Lord to make you aware of the deceitful nature of your heart. Y pídele a Dios que te muestre esa parte engañosa y malvada que hay en tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Así dice en Jeremías 17. Job 34:32 says, Job 24:32 dice, Teach me what I do not see. If I have done iniquity, I will do no more. 34:32 dice, enséñame lo que no alcanzo a percibir. Si he cometido algo malo, no volveré a hacerlo. I want you to notice, if you are turned there, Si estás en Job 34:32, that there's a question mark. quiero que vean que hay una pregunta. The reason there's a question mark is because Elihu asks, has anyone said these things to God? He asks, anyone has said. Y la razón por la cual este pasaje, este versículo tiene un signo de interrogación es porque la persona diciendo esta frase está preguntándose, ¿alguna vez les hemos preguntado a Dios? ¿No? ¿Le hemos consultado a Dios que examine nuestro corazón?
My question is the same as Elijah's. Are you asking the Lord to teach you what you do not see? Y mi pregunta es igual que la de Job 34. To search you? ¿Estás preguntándole a Dios que busque y examine tu corazón? Que vea si hay algo malvado, engañoso dentro de ti, que lo exponga. To search you and know you and reveal the things that you are blind to. Que te revele las cosas que para ti estás ciega. We should be begging the Lord to teach us the things that we do not see. Debemos estar rogándole a Dios que nos muestre esas cosas que no podemos percibir. Fathers, Padres, this is essential for you to lead. para que tú puedas liderar bien, esto es esencial. You must be leading through a clear lens and a clear heart. Necesitas estar liderando a través de un corazón limpio y sin filtro del mundo en tus ojos, en tu mirada. As men, we should be the most teachable. Como hombres debemos de ser los primeros en ser enseñables. I know this can be hard because this is a broken thought for our world. Y yo sé que es difícil para nosotros los hombres. Our world makes it out for men to be strong, courageous, not needing other people's thoughts or opinions. Y el mundo nos dice, el hombre tiene que ser valiente, no puede tener errores, no puede necesitar ayuda de nadie. But we are men of God. Pero hombres de Dios, Fathers, you are fathers of God. hombres de Dios, padres de Dios, son diferentes. Y esos son los hombres que tenemos que ser. We should be different. Y tenemos que ser diferentes. We will pick up in Joshua. Go to Joshua. Forgot, you know. I'll just grab this. I feel like Joshua represents this most. Y veo que el hombre de Dios que se llamaba Josué, en el libro de Josué, When he is faced by No. God in battle. lo representa mejor que todos, porque cuando él se enfrenta a una batalla, Joshua is faced by a man with a sword, and he approaches him. él tiene que aprender a ser valiente. Y en uno de los pasajes de Josué, hay un hombre que se le acerca a Josué con una espada. We know this man is not an angel, and it is God because Joshua bows down and worships him. Y en este pasaje vemos que Josué se arrodilla delante de este hombre porque es Dios. And worship is not allowed for angels. Y sabemos que es un hombre, es Jesús, ¿no? Es Dios. So we know that Joshua is faced by God. Y vemos aquí en este pasaje que Josué y Dios tienen un enfrentamiento. And I want you to picture this. Y quiero que se imaginen esto. In the midst of battle, En medio de una batalla swords drawn, arrows flying, hay espadas afuera, flechas volando. Joshua approaches God, Josué va y se acerca a Dios, and he bows and worships him. se arrodilla delante de Dios y lo alaba. It says that he also takes off his sandal as God commanded him to do, Y as an dice act of respect. and Que saca consideration. sus sandalias, se desviste de sus pies para mostrar respeto y honra a Dios. Often I feel as men, we find excuses as to why we can't meet with the Lord and give him our full attention. Y yo como hombre encuentro muchas maneras y excusas para no encontrarme con Dios. We tell ourselves we have work early, Nos decimos de repente, tenemos chamba en la mañana, muy temprano, no me puedo despertar, we're exhausted, estoy cansado, etc. muchas excusas. Let me ask you this. Pero les pregunto algo, Do you think Joshua was exhausted? ¿tú crees que Josué en este pasaje estaba cansado? You think he had a bunch of energy after being in a battle for ¿Tú crees hours? que él tenía un montón de energía después de estar en una guerra, en una batalla por horas, matando gente? Joshua could have made every excuse in the world, Josué pudo dar cualquier excusa but que se no. le venía a la mente, pero no lo hizo. He removed his sandal and bowed at the feet of Pero God. se sacó las sandalias y se arrodilló delante de Dios. Not concerned about the arrows or the men with swords, No se preocupó en las flechas ni en los hombres que lo podían atacar en ese mismo momento, just worshiping. solo quería alabar a Dios. Let's finish in verse 7 of Revelation 2. Y para concluir vamos a terminar en el versículo 7 de Apocalipsis 2. It says, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give, let's just stop there, at the churches. El que tenga oídos que oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. The Lord tells us, what Jesus tells us right here in verse 7,
that he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the church. Y aquí vemos que Jesús nos está diciendo, ¿no? Quien tiene oído, preste atención a lo que Dios quiere decir a su iglesia. Fathers, this is where I want to zone you out. Y aquí, padres, yo quiero hacer hincapié solo con ustedes un ratito. As the leaders of the household, like we've talked about, it is essential and it is non-negotiable that you are listening to what the Spirit has to say for the direction that your family goes. Como padres y líderes de su hogar, es esencial, es mandatorio, es obligado que ustedes estén buscando el Espíritu de Dios, estén prestando atención a lo que Él les quiere decir y cómo quiere instruirlos para sus familias. The Lord will strengthen us, He will teach us, El Señor nos quiere fortalecer, nos quiere enseñar, He will guide us so that we may come back to our first love constantly. nos quiere guiar para que podamos volver al primer amor. As men, we often believe that we already know what to do and have something, or how something is going to turn out. Como hombres, pensamos que ya lo tenemos solucionado, que ya sabemos cómo manejar la situación. But my prayer is that as men, fathers, and leaders of the household, we would not rise up in pride. Or Mi oración es que como hombres no descansemos en ese pensar, sino que nos levantemos como hombres y busquemos de Dios. or our own understanding, Y no dependamos de nuestro propio entendimiento, but in humility we would fall at the feet of Jesus, pero en humildad nos arrodillemos como Josué delante de Dios. and in silence and patience Y en silencio y paciencia we would be still and listen to what the Spirit has to say. escuchemos la voz de Dios y lo que Él nos quiere decir. The Word confirms the gift and guidance of the Holy Spirit throughout all Scripture. La palabra, la Biblia, nos muestra una y otra vez que el Espíritu Santo está con nosotros y nos quiere instruir. We see in Nehemiah 9:20 that God has given us His good Spirit to instruct us. En Nehemías 9:20 dice que el Espíritu Santo está con nosotros y nos quiere instruir. And then when we look at Luke 12:12, it says that the Holy Spirit will teach us in the very hour what we need to do. Y Lucas 12:12 nos dice que el Espíritu Santo nos da las palabras en ese mismo momento para decir y proclamar la verdad de Cristo. If you are not taking advantage of the Holy Spirit as the leader of your household, Si no estás tomando la oportunidad de usar al Espíritu Santo como líder de tu hogar, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Are you allowing your own thoughts, your crooked thoughts, to lead? ¿Estás dejando que tus propios pensamientos que son del mundo, que son de la carne, lideren tus actos, tus decisiones? Are you being selfish with the decisions you make? ¿Estás siendo egoísta con esas decisiones que haces y tomas? My prayer is that none of that would be true, and that Calvary Chapel Cahabamba would be full of fathers who are led by the Spirit. Yo oro que estos hombres de Calvary Chapel Cahabamba sean hombres que lideran y son llenos del Espíritu Santo. I pray that the families, each one of you, would represent Christ as you walk through the streets. Y oro para que cada familia que se encuentre aquí represente a Cristo mientras camina por Cahabamba. And fathers, you must understand the weight that this starts with you. Y padres, ojalá que yo he podido comunicar el peso y la responsabilidad que ustedes tienen para liderar a sus familias. You must be the example. Tienen que ser el ejemplo. And this is the last thing I will say. Y esto es lo último que les quiero decir. Hearing from the Holy Spirit is important for man, woman, and girl. Escuchando el Espíritu Santo, prestando atención a lo que Él quiere decir, es importante para todos. Hombre, mujer, niño, grande, adolescente. But like I said, fathers, take advantage of the gift of the Holy Spirit to determine how and where you are leading your household. Pero quiero terminar con esto. Padres, tomen la oportunidad, tomen el privilegio que tenemos de tener a nuestro alcance el Espíritu Santo. Allow the Lord to lead it. Y que el Señor guíe sus familias. Don't let your broken hearts and own ways get in the way. No dejes que tu orgullo y tus heridas estorben lo que Dios quiere hacer con tu familia y contigo. Use the brothers around you to hold you accountable. Anda a tus hermanos, que ellos te ayuden, que ellos te apoyen, te mantengan responsable. And at the end of the day, if you don't know what to do as a father, Y si al final del día, como padre, no sabes qué hacer, we have the words of the greatest father right here. tenemos las palabras del mejor padre del mundo aquí.
you should be drowning yourself in this. Aquí debes de vivir. That's all I have, and we're going to close in prayer. I'm going to pray for fathers and the households. Y eso es todo lo que te tengo para compartir, pero voy a orar por estos padres que están aquí. Lord, I come before you now. Señor, vengo a ti en estos momentos. God, I lift up every single father in this room. Yo oro por cada padre que está aquí presente. Lord, you show us that you know the details of our life. Señor, tú nos has mostrado que tú sabes los detalles de nuestra vida. So I pray that you would strengthen these men's weaknesses. Yo oro para que tú fortalezcas las debilidades de los hombres. Lord, I pray that you would provide brotherhood for those men who do not have it. Yo oro para que tú proveas de una relación entre hombres I pray that you would crush the pride within every man in this room. y que tú puedas destruir cualquier soberbia, cualquier orgullo que hay entre los hombres. I pray that Calvary Chapel Mahabamba would be known for men who are humble and teachable. Yo oro, Señor, para que este ministerio de Calvary sea conocido por hombres, que hay hombres que son humildes y que son enseñables. Lord, we are so grateful for you. Señor, estamos muy agradecidos de ti. We're so grateful for the Father that you are to us. Yo estoy muy agradecido por el Padre que tú eres para nosotros. How you comfort us in moments of heartache, Lord. Como tú nos consuelas en esos momentos difíciles. Lord, you provide peace and joy when the enemy is trying to destroy us. Señor, tú provees de paz y de gozo cuando el enemigo está tratando de destruirnos. So Lord, I pray that we would all have hearts of gratitude for you as our Heavenly Father. Señor, yo oro para que todos tengamos ese corazón de gratitud hacia ti como Padre en el cielo. It's your heavenly precious name. En tu nombre oramos.